¿Hizo realmente el Señor Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un nuevo pacto únicamente con la casa de Judá y la casa de Israel? ¿Es realmente Jacobo aquel que cumple la promesa de Génesis 3:15, la del calcañar? A la pregunta del $1.000.000. Pruébame que hay una profecía que diga que el Mesías venía en 2 etapas. Bueno, vamos a probarlo. Muchos predican hoy en día que Jacobo y el pueblo de Israel en sí son los que cumplen esa profecía. A los llamados a ser escogidos. Bienvenido a mi canal, una vez más su servidora Yolaide quien les habla. Este es el tema que hoy estaremos enseñando. Quiero ir a través de la escritura y probar cómo la promesa de Génesis 3:15 se cumple en Jesucristo y cómo Jacobo no pudo jamás haber cumplido esa promesa, como tampoco la cumplió el pueblo en sí. La promesa era para una simiente, una persona en singular, no para las descendencias de Abraham. Bendito Dios que nos da el entendimiento en la escritura. Y pretendo hoy en este día, y cuento por qué he decidido hacer este tema, la última enseñanza que estuvo en vivo este viernes pasado, le di la oportunidad a una persona que entrara a mi canal y luego de apoyar la enseñanza que yo estaba dando, atacó mi fe. Quizás no lo hizo en mala intención y yo puedo respetar las creencias de todo el mundo, pero yo sé que tengo la verdad y la verdad es Cristo. Y desde mi canal no se blasfema al Señor. Así que lamento a aquellos que estuvieron en vivo y escucharon las cosas que se dijo en contra de mi fe, en contra del Señor Jesucristo, mi Mesías, el Mesías profetizado a los judíos. Y hoy pretendo dar respuesta a muchas de las cosas que este señor comentó desde mi canal, las cuales muchas de ellas tuve que borrar, porque no quiero para nadie ser piedra de tropiezo y menos desde mi canal para hacer tambalear la fe de los escogidos de Dios. Así que vamos a avanzar en el tema. La promesa, o mejor dicho, el pacto, este nuevo pacto mencionado en Jeremías 31, del 31 al 34, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé o que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no como el pacto del Sinaí. Este es un nuevo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Fíjense la diferencia, ¿no? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya no menciona a Judá, ahora menciona a Israel. Vamos a ir desarrollando los conceptos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios por su palabra, amén y amén. Bendito Padre, te pido en este día, Señor, que tú me acompañas en esta tarea tan dura que tengo, Señor, de tratar de mostrar que el pueblo gentil, los extranjeros, Señor, estaban en este pacto. Padre amado, tú has definido quién es Israel, pero no solamente eso, Señor, sino que tú eres quien escoges soberanamente y tienes misericordia de quien tú
quieres tener misericordia y te complaces, Señor, y perdonas a aquellos que tú escoges soberanamente. Bendito sea, Señor. Te pido que ilumines la mente y el corazón y quites vendas, Señor, espirituales en todo aquel que pueda escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, que es el nombre que se ha dado por sobre todo nombre. Amén y amén. Este pacto no debía ser entendido como excluyente, sino como una confirmación de que el pacto del Sinaí había sido violado y que era necesario hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. En el Nuevo Testamento, en Romanos, se define quién es el verdadero Israel. Y creo que muchos han escuchado y han leído claramente que cuando se dice que no los que son descendientes en sangre de Abraham o linaje de Abraham por la carne, son los verdaderos hijos de Abraham, sino aquellos que son hijos en la fe. El Señor hizo una promesa a Abraham que está por encima y antes de este pacto que hizo en el Sinaí. Y juró por sí mismo haciendo esta promesa a Abraham. No puede existir un nuevo pacto si no es porque existe un viejo pacto. Vamos a leer en Éxodo cuándo el Señor y cómo se hizo y bajo qué términos se hizo este pacto en el Sinaí. Éxodo 19, del 4 al 6, dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que ver en estos versos. Hay un pacto que es condicional, lo que conocemos como un pacto de vasallaje, un pacto entre dos personas o entre dos pueblos, pero hay dos involucrados. Uno es Dios y el otro es el pueblo de Israel. Pero el Señor está resaltando aquí también una cosa. Está dejando claro que los tomará como su especial tesoro entre todos los pueblos, pero también dice que suya es toda la tierra. Y eso es algo que parece que la gente siempre quiere obviar. Dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y allí, bueno, continúa la narración. El sacerdote está supuesto a llevar la palabra de Dios, la enseñanza al pueblo, la verdad. Por eso es que el Señor los toma como luz para las naciones. Ellos estaban supuestos a hacer lo que la tribu de Leví era para ellos, para las 12 tribus. Ellos tenían que ser el pueblo que llevara la luz al resto de las naciones. El Señor no está dejando nunca en estos versos al resto de la tierra fuera de su promesa, aquella que le hizo a Abraham. Vamos a continuar desarrollando este tema. Sin embargo, Israel falló repetidamente en cumplir lo que Dios le había dejado como mandamientos. El Señor denuncia una y otra vez la fornicación, el adulterio. Los deja como aquella esposa adúltera cuyo pago, como lo decía la ley, era la muerte. El pacto tenía una profecía en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32. Y a pesar de que lo he mencionado varias veces en mis enseñanzas, me gustaría ir un poco más profundo y traer algunos de los versos, los que más he resaltado, para que ustedes puedan comprender
¿De qué se trataba este cántico? ¿Qué es lo que profetizaba este cántico? Dice Deuteronomio 32:15. Pero Jesurún engordó y dio coces. Jesurún es un término que se usa para hablar del pueblo de Israel. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de salvación. La roca de salvación es Jesús. Nosotros sabemos eso porque se le ha definido en toda la Escritura que el Mesías, el siervo sufriente, es esa misma roca que los acompaña en el desierto. Tenemos la interpretación de esta Escritura en el Nuevo Testamento y lamento que muchos ni siquiera conocen el Nuevo Testamento para ver, para conocer la ampliación, la explicación, la interpretación de esta Escritura. El Señor es la roca de salvación, el mismo Dios es la roca de salvación. Dice, le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. El Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Estamos en el desierto, está el pueblo de Israel, casa de Israel, como se le había llamado en el desierto. Y quiero recordarles, amados, que casa de Israel, el Señor lo menciona por primera vez ciertamente cuando les entrega esta ley, cuando hace una convocación del pueblo para leerle la ley. Pero resulta que en esa convocación no habían solamente pueblo de sangre de Abraham, habían también gentes que habían salido de Egipto y que se habían unido a la fe de este Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Continuemos. Dice entonces en el verso 20, entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. 40 años fueron probados, le fallaron, adulteraron, fornicaron con otros dioses, murmuraron. El Señor los destruyó casi por completo de la generación a la que le dio los mandamientos. Solo los menores de 20 entraron a la tierra prometida y solo Josué y Caleb, de los que eran mayores de 20, mostraron fidelidad y temor de Dios. En el verso 31, porque he querido resaltar, como les dije, los que me interesa que usted entienda que es esta profecía que se cumple más adelante. En verdad, su roca no es como nuestra roca. La roca de ellos, los dioses de ellos, no es como nuestra roca, que es Dios. Aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Claro, hasta el faraón tuvo que reconocer que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. Porque la vid de ellos es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Me recuerdo que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, gloria a Dios. Su vino es veneno de serpiente y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. En el verso 36, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido
y que nadie queda, ni siervo ni libre. Oh, los deportados. Dirá él entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en la que buscaron refugio, aquellos dioses, a todos los dioses que se unieron de los pueblos paganos, de los pueblos que no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían que ser luz, pero ellos fueron influenciados por esas naciones y absorbieron todas las culturas de esas naciones, incluyendo a sus dioses. Dice, embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque, regocijaos naciones. Oh, regocijaos naciones. A ustedes parece que leen muy suavecito esto. Regocijaos naciones, es decir, todos los demás que no era el pueblo de Israel. Porque Él vengará la sangre de su siervo, aquel remanente que Dios siempre ha tenido de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua y de toda nación y de toda tribu. Porque aún los descendientes de Saúl, aunque les traducen como clanes, eran tribus también. De allí también sacó el Señor descendencia, también sacó remanente. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra. Y aparentemente me olvidé de colocar aquel verso donde dice que traerá celos, los traerá celos como un pueblo que no es pueblo. Amados, esta promesa para los gentiles está desde el Éxodo. Los traería celos con un pueblo que no era su pueblo. Aquí estamos hablando de las tribus, las 12 tribus que están en el desierto y que jamás en el futuro podía haber sido una de estas tribus, como muchos pretenden interpretar la escritura de ese celo. Cuando el Señor abre el libro en esa sinagoga, el libro de Isaías, entre los versos que siguen está el día de la venganza, el mismo día de la venganza que se narra en este cántico, el mismo día de la venganza que se encuentra en el Apocalipsis, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Un pago que solamente tenía que llevar aquella a la cual el Señor había tomado como esposa, el pueblo de Israel, con el cual el Señor había hecho un pacto. La esclava y la libre estuvieron juntas 40 años hasta el tiempo de despedir a la esclava. Un monte que representa a los hijos de la esclava, el monte del Sinaí, aquellos que estaban bajo un pacto de vasallaje que violaron, y el monte donde el Señor Jesucristo nos entrega una nueva ley como nuevo legislador que es Él, con un nuevo pacto que selló con su sangre. Jesús dice, no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Unos versos que, sobre todo las raíces falsas, hebreas, estos judaizantes de estos nuevos tiempos, los neojudaizantes, pretenden hablar como si Jesús estuviera afirmando o renovando la ley de Moisés. Pero ciertamente es un nuevo pacto, no como el pacto que le di a sus padres, refiriéndose a la ley del Sinaí, sino uno nuevo. Dice Jesús, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una tilde, ni una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los enseñe, este será llamado. Y hasta aquí dejo el verso porque me interesa. Me interesa solamente que sepas que el Señor estaba predicando esto bajo la ley de Moisés. La palabra dice que Él nació
nacido bajo la ley de Moisés. ¿Cuándo iba a pasar el cielo y la tierra? ¿Será que el cielo y la tierra literalmente iban a ser destruidos? ¿El Señor iba a destruir la creación? El Señor, tal como lo dice, como los días de Noé, destruyó a todos aquellos a los cuales el Señor no tuvo gracia y no tuvo favor. Escogió a Noé y a 7 más de su casa para darles salvación, por gracia. El Señor, a pesar de que trajo un diluvio sobre un lugar que pudo haber sido todo el planeta o un lugar preciso allá en el oriente, no destruyó el planeta y tampoco lo haría. Cuando la palabra habla de cielo y tierra, arqueológicamente se ha probado que se está hablando de los templos que conectaban el cielo, refiriéndose a los dioses y en este caso al Dios del que predico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero. Pero otros templos de extranjeros que servían a otros dioses eran llamados cielo y tierra. En este caso, al templo de Jerusalén se le llamaba, el cielo era el lugar santísimo, aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, al lugar donde solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. La tierra era aquel lugar, el resto del templo, donde tenía acceso la tribu o los sacerdotes, hijos de Aarón, que no eran el sumo sacerdote. Pero el mar era el atrio de los gentiles, aquel lugar donde estaban las naciones. Ciertamente el Señor dijo que destruiría, o mejor dicho, cuando el cielo y la tierra pasaran, entonces esa palabra pasaría. La ley de Moisés tenía un fin porque era un pacto condicional. El Señor habla de un nuevo pacto que no sería como el pacto que había hecho con sus padres. El cielo y la tierra pasaron y llegó el año 70 después de Cristo y fue destruido el templo y fue destruida la ciudad. Esos 40 años donde caminaron la esclava y la libre, así como Isaac y Sara estuvieron con Ismael y la esclava, juntos viviendo durante un tiempo, hasta el tiempo de despedir a la esclava. Eso fue lo que pasó en el 70. Llegó la ley a su fin. Vamos a probar que los gentiles estaban prometidos, profetizados por muchos de los profetas, y vamos a entender y vamos a ver cómo Jacobo nos cumple la promesa del calcañar. ¿Cómo lo ofrecí? El Nuevo Testamento nos confirma que la promesa a Abraham se cumple en Cristo. Pero no quiero citar solamente el Nuevo Testamento, porque lo interesante es que usted puede entender desde las Escrituras, en el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Viejo Testamento, están profetizadas todas estas cosas. Y está profetizado también la entrada de las naciones y la bendición para las naciones. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La simiente de Abraham no es un plural, no es un pueblo con muchas personas. La simiente de Abraham hablaba de un personaje, el Mesías, que traería redención, el redentor de su pueblo. En Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo, es decir, Jesús, el Mesías. Esto conecta con la promesa de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. He escuchado decir de muchos que la promesa al pueblo judío se cumplió en Jacobo, como lo dice, como lo ratificó este personaje que estuvo en mi canal.
Pero parece que a la gente se le olvida, a aquellos que predican esta barbaridad, se le olvida que el Señor le dio a David que de su descendencia vendría aquel que traería un reino eterno, no un reino temporal como el reino que trajo Salomón, el cual se desvió y se corrompió con los dioses de las mujeres, de las tantas mujeres que tomó, luego que terminó el templo, por cierto, porque mientras él construyó el templo se dedicó a su única esposa, aquella egipcia de la cual sacó descendencia, hija de Faraón de los egipcios. Fíjense que vamos a Génesis 25. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Aquí estamos viendo el nacimiento de lo que después se considera el enemigo de Dios y aquel que Dios escogió para que a través de su descendencia vendría el Mesías, que no es Jacobo, y que ni siquiera los judíos que son sinceros con la Escritura afirman que hasta Jacobo llegó lo que Dios había prometido para ese pueblo, porque precisamente lo que están aún esperando ellos es un descendiente de David que se ponga como rey y Mesías hasta ahora en estos tiempos. Pero nosotros hace 2000 años ya recibimos esa promesa. El Mesías llegó, lo rechazaron, lo condenaron, lo crucificaron, pero resucitó y se sentó a la derecha del Padre. Fíjense que, vuelvo a repetir el verso, salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, es decir, al calcañar de Esaú, y lo llamaron Jacobo. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Qué es lo que decía Génesis 3:15? Que la simiente de aquel con quien Dios está hablando, esa serpiente que se ve en el Génesis, aquel enemigo de Dios que llevó y tentó a Eva y a Adán y cayeron en el pecado, era aquella simiente que agarraría el calcañar de la simiente de la mujer, que es la que trae la redención a la humanidad. Jacobo está actuando aquí en estos pasajes como aquel enemigo, hijo de la serpiente, que tomó el calcañar del que iba a traer la bendición a las naciones. Por lo cual Jacobo no podría nunca ser aquel que estaba cumpliendo esta profecía de Génesis 3:15, porque está haciendo todo lo contrario. Está actuando más bien él como la simiente de la serpiente. A veces me asombro de lo que repiten las personas sin estudiar la palabra. No analizan ni meditan los versos para ver qué es lo que el verso está diciendo. ¿Cómo se le ocurre a este señor decir que Jacobo cumplió la promesa de 3:15? Y así hay muchos que hoy repiten esta barbaridad, cuando Jacobo está actuando aquí como la simiente de la serpiente y no como la simiente de la mujer. Sin embargo, a través de este que se le consideraba un usurpador, un engañador, aquel que hacía trampas para que pasaran las ovejas y no salieran rayadas, aquel al cual el Señor en un futuro, después que todas estas cosas que estoy narrando pasaron, aquel que también por gracia fue escogido para que viniera la simiente, un pecador más, como lo somos todos nosotros. Porque otra cosa que dijo este señor en mi canal fue que cómo iba a descender el Mesías de un pecador. Pero ya va, Jacobo, David, todos hemos pecado, ninguno es digno. El único que ha sido digno y justo ha sido el Mesías, que no pecó, que fue justificado aún por Herodes, fue justificado por Pilato. No hallaron nada en él para condenarle, mas sin embargo su propio pueblo gritaba desesperado para que le crucificaran, y escogieron a un asesino, a Barrabás, que asombrosamente también se traduce como hijo del Padre, y desecharon al Mesías,
no supieron reconocer el tiempo de su visitación. Así que totalmente errado colocar a Jacobo cumpliendo una profecía, la del calcañar de Génesis 3:15. Continuemos. Esta profecía se menciona también en el Salmo 41:10. Dice, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Profecía tal que se cumple en Jesús. Juan 13:18, no me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su calcañar. Esa simiente de la serpiente, aquel que había sido destinado a tal cosa, porque Jesús también dice, ninguno de los que me diste se perdieron, sino aquel en el cual se tenía que cumplir esta palabra. Lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata, como también estaba profetizado. Así que esa simiente con el cual Jesús comió y que le traicionó fue Judas, haciendo lo que su padre, el diablo, le puso en su corazón hacer. Dice Romanos 16:20, y Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oh, mire lo que, ¿quién era el que iba a aplastar pronto a Satanás? Sabemos que todo ese ciclo de todas estas profecías se cerraron con la destrucción del templo y de Jerusalén. El pago a la adúltera era la muerte. El pago del pecado es la muerte. Dice, no solamente eso, sino que también derrota la muerte y el pecado. En 1 Corintios 15:54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, en la resurrección, entonces cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley le da el poder al pecado y esa ley es la ley del Sinaí. Porque si no hay ley, no hay quien te acuse de pecado. Pero a Dios, gracias, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien cumple todo esto. Gloria a ti, Señor, Dios eterno. Vamos a ver el pacto de David, porque el pacto es para un hijo de David. Dice en 2 de Samuel del 7, del 12 al 16, Dios promete a David un descendiente cuyo reino sería eterno para siempre. Esta promesa no se cumplió en Salomón, como ya lo dije. Se cumple en Jesús. Vamos a ver la entrada a las naciones en el nuevo pacto. Vamos a entender, como ya dije, cuando Jeremías está hablando de un nuevo pacto, se está refiriendo, por supuesto, a aquellos que habían violado el pacto que se había hecho en el Sinaí. No se puede hablar de un nuevo pacto con los gentiles con quien no había tal pacto. Nosotros hemos entrado a las promesas que se le ha hecho a Abraham y ese pacto no viola, no puede abrogar la promesa, la cual se le hizo a Abraham con juramento. Dice Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invocará mi nombre, declara el Señor que hace esto. Dice Hechos 15:13, cuando terminaron de hablar, porque es que ellos estaban judaizando y querían circuncidar a los gentiles, es decir, a las naciones extranjeras, para que fueran parte del pueblo. Pero resulta que
aunque ellos estaban en ese tiempo, en esos 40 años, en donde caminaron la esclava y la libre, refiriéndose al viejo pacto y al nuevo pacto, Jacobo aclara en el verso 14, dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Isaías 49, 6. El Mesías es dado como luz de las naciones, para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. Zacarías 9. Vamos a ver la belleza de esta palabra. Quitaré su sangre, y está hablando de los gentiles, quitaré su sangre y sus abominaciones de sus dientes. Quedará, él también como resto, es decir, como remanente para nuestro Dios. Será como un familiar de Judá. Y con otras versiones traducen, será como una de las tribus de Judá. Otras de las versiones traducen, será como un cacique, no. Bueno, me olvidé la palabra. Pero lo cierto es que está incluyendo en este verso a todos aquellos que eran abominaciones para el Señor. Los está incluyendo. Miren cómo dice, vamos a repetirlo. Quitaré su sangre de su boca y sus abominaciones de sus dientes. Quedará él también como resto para nuestro Dios, es decir, como un remanente para nuestro Dios. Será como un familiar en Judá y Ecrón. Será como el Jebuseo. Es decir, los gentiles serán como el Jebuseo. El Jebuseo no se le expulsó de Judea. El Jebuseo lo absorbió como pueblo también el Señor entre las tribus. Zacarías 9:8, yo acamparé junto a mi casa como guardia contra quien va y quien viene, y no pasará más opresor sobre ellos, porque ahora miro yo con mis ojos. Exulta sin freno, exulta, no sé, esta palabra no la entiendo, pero así fue que la copió esto. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, con un pollino, cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Oh, un pacto de paz. Buenas noticias para las naciones. El Señor iba a hacer paz con las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Quién es este? Jesús. Jesús, esta profecía se cumple en Jesús. Él entró ciertamente a Jerusalén montado en un pollino cría de asna. En cuanto a ti, por la sangre, escúchame, está hablando con Israel ahora, las tribus. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Es allí donde afirma que los tomará nuevamente. Hoy mismo yo lo anuncio, el doble te he de devolver, porque he entestado para mí a Judá. El arco he cargado con Efraín. Voy a incitar a tus hijos, Sión, contra tus hijos. Esto es una guerra, siempre ha sido un remanente, un Israel dentro de Israel. El Señor siempre ha tenido un remanente. No todo Israel se salvó, ni se salvará, ni se ha salvado, ni se salvará. Siempre es un remanente, un resto, un monto pequeño. Dice, Sión contra tus hijos, ya van, y te haré como espada de un bravo. Yahvé
aparecerá sobre ellos, lo que hizo Jesús, quien es Yahvé encarnado. Y saldrá como relámpago su flecha, el Señor. Yahvé tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur. Yahvé Sebaot los escudará, y devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán la sangre como vino y se llenarán como copa de aspersiones, como los cuernos del altar. Los salvará Yahvé, su Dios, el día aquel día mencionado, el día del juicio, en el año 70, cuando se cumplió, como rebaño de su pueblo, porque serán piedras de diadema refulgentes sobre su suelo. Qué espléndido será, qué hermoso. El trigo hará florecer a los mancebos y el mosto a las doncellas. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. En Lucas 22:20, Jesús declara que su sangre que ha sellado con su sangre el nuevo pacto. En Efesios 2:14-19, Pablo explica que Jesús ha hecho la paz entre judíos y gentiles, derribando la pared divisoria y reconciliando a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Vino a anunciaros paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabas cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Allí pues ya no hay extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Este pacto es universal y el alcance llega a todas las naciones, y así lo dicen todos los profetas. Y vamos a comenzar Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Esto solamente podía cumplirse en Jesús, y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé, es decir, Jesús, será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé. Él juzgará entre las naciones. Porque no todos los gentiles, no todos los extranjeros vienen a la fe, pero Él le da potestad de ser llamados hijos de Dios a todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, Isaí el padre de David, todavía es alguien que es anterior a él, porque Jesús es eterno, comparte la misma esencia con el Padre en su divinidad, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscado por las naciones. Claro, ahí estamos los extranjeros. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, él traerá justicia a las naciones. Y vemos el clamor de todos aquellos que veían la mala influencia. Todavía el mismo Dios habla de Judá siendo peor cuando la compara con aquella mujer, esas dos hermanas, que una representaba a la casa de Israel y la otra a la casa de Judá. Todavía dice que esta mujer que representa a la casa de Judá llegó a fornicar peor que su hermana. Había un clamor siempre de un remanente, así como hoy nosotros le pedimos al Señor que venga pronto, porque no soportamos la maldad de este mundo. Isaías
Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacobo. También te daré por luz a las naciones. Jesucristo cumplió esto. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Todas las naciones estaban incluidas aquí. Y dice Isaías 63, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El Mesías iluminaría a todo Israel y a todas las naciones. Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día y me serán por pueblo. Salmos 22, 27, 28, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Y todos los reyes, Salmo 72 del 11 al 17, y todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones les servirán y serán benditas en él todas las naciones. Díganme una cosa, ¿cómo se bendice una nación si no es a través de la salvación que trae el Mesías a todo aquel que cree en él? Micaías 4 del 1 al 3, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, porque de Sión saldrá la ley, Jesús. No la ley de Moisés, es la ley de Jesús. Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así como salió, Jesús cumplió esto. Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Dios purificará o purificó a través de Jesús a todo aquel que cree en él. Porque el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente nos santifica, nos aparta para él, nos perfecciona. Dice Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, en el Pentecostés. En Hechos se cumple esta promesa, en Hechos 2. Dice, aún sobre los siervos y las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. La promesa que se cumple no solamente en los judíos, pero que también vemos en la Escritura, en el mismo libro de los Hechos, que los gentiles recibían el Espíritu Santo. La separación entre, a la pregunta del $1.000.000, porque esta cosa también la preguntó y me retó a que lo probara. Y me dice, pruébame que hay una profecía que diga que el Mesías venía en 2 etapas. Bueno, vamos a probarlo con la ayuda de Dios. La separación entre el Mesías sufriente y el Mesías glorioso. Tenemos Isaías 53, el siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero él fue herido por nuestras transgresiones. Este capítulo describe al Mesías como alguien que sería rechazado, sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. No se puede conciliar esta imagen si solamente ese Mesías venía una sola vez. Ciertamente el Mesías murió y resucitó. Ahí está su primera venida. Pero también habla Daniel 7 del 13 al 14. Miraba en la visión nocturna, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesús ascendiendo a sentarse a la derecha del Padre en el trono que hoy ocupa, reinando en el lugar donde Él se encuentra, preparando morada para todo aquel que puede creer en Él como su Señor, es decir, como su Dios y su Salvador. El Mesías siendo exaltado en poder y gloria para gobernar todas las naciones. La diferencia entre ambas descripciones indica que no podía cumplirse simultáneamente la venida del Mesías en una sola oportunidad. Tenía que obviamente venir el Mesías en 2 eventos para que todas estas profecías se cumplieran. Se cumplió la del siervo sufriente y se cumplió Daniel. Veamos qué más dice la Escritura al respecto. Profecías que muestran un intervalo temporal.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Su señorío será de mar a mar. Fíjense cómo este pasaje combina dos aspectos del Mesías. Su entrada humilde. La entrada triunfal de Jerusalén, como la tenemos en el Nuevo Testamento, en la historia que nos llegó sobre Jesús y su reinado universal. Veamos Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, que es lo que les hablaba. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Fíjense cómo el Señor ni siquiera llegó hasta esta parte donde habla del día de venganza, cosa que ya cité en el inicio del video. Pero él venía a proclamar la buena voluntad, las buenas noticias, el evangelio de salvación. Fíjense que Jesús lee este pasaje en Lucas, el relato lo tenemos en Lucas 4, del 18 al 19, pero se detuvo antes de mencionar el día de la venganza. El día de la venganza, del cual ya les hablé en el relato que Moisés recibió en Deuteronomio 32. Ahora, habla un rechazo. Hay profecías que hablan de un rechazo. Veamos. Porque el Mesías fue rechazado y es Jesús. El Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este pasaje citado por Jesús en Mateo 21, 42 señala que el Mesías iba a ser rechazado antes de ser exaltado. Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ciertamente, esto también lo vemos cumplido, y esto lo tenemos en Zacarías 12:10. Esto muestra a Israel reconociendo al Mesías a quien habían rechazado previamente, indicando el retorno de un Mesías después de un rechazo inicial. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y ya lo había mencionado antes, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Ciertamente es una tarea que llevó un tiempo, unos 40 años iniciales, donde el Señor esparció sobre toda la tierra conocida las buenas noticias del Mesías que llegó, que había sido rechazado, la piedra angular que rechazaron su propio pueblo y muchos gentiles también, por supuesto, y que iba a ser la piedra angular. Después de haber sido rechazado, obviamente, tenía que haber una segunda oportunidad para que el Mesías mostrara el reino en el cual nosotros, los creyentes, nosotros, los que hemos descansado de nuestras obras, porque nuestro reposo es Jesús, tenemos la salvación en Él. Y estamos esperando ciertamente ese evento glorioso, cuando Él venga a tomar a su iglesia, ese arrebatamiento que está también profetizado, que lo vemos en los capítulos de Mateo, por ejemplo, donde Él toma, pero no solamente eso, en Tesalonicenses Pablo también habla, que Él tomará sus ovejas, que tomará el trigo y quemará a la paja. Ese es el juicio que nosotros estamos esperando. No podía haber una sola venida en un Mesías que está predicado como un siervo sufriente a quien iban a matar. Obviamente había una resurrección, y es la resurrección que se muestra en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Aquella manera de explicar que volverían a la vida, porque ciertamente Jesús también dice: dejad a sus muertos, enterrar a sus muertos. Muchos de ellos que no creyeron estaban muertos, espiritualmente estaban muertos. Amado, te hago una invitación
a dejar de blasfemar de Jesús, que ha cumplido no solamente la profecía del siervo sufriente, ese cántico tan hermoso, el cual lo tenemos en las Escrituras, y que ha cumplido la entrada de las naciones y bendecir a todas las naciones que vienen a refugiarse en ese monte que es Jesús, cabeza de los montes, esa cabeza que vino no a reprimir y a gobernar como lo hizo el rey Esaú, con dureza, como el mismo Dios profetizó, es que si ustedes quieren un rey, miren todas las cosas que Jesús vino a hacer como rey, la diferencia entre los reyes de este mundo. Jesús vino a servir, vino a dar su vida por nosotros, vino a entregarse todo por completo. Es la gran diferencia entre los reyes del mundo y Jesús, el Rey, el único Rey, el Todopoderoso. Así que, amados, en esta clase les he demostrado que las naciones están incluidas, que Jacobo no es quien cumplió la profecía de Génesis 3:15 y que Jesús la ha cumplido. Y que todo aquel que pueda creer se le es dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Te invito a creer, te invito a estudiar la palabra por ti mismo. Te invito a que no sigas escuchando y repitiendo lo que personas que blasfeman de Dios han puesto en tu boca para repetir. Amados, no te olvides de compartir esta enseñanza y de darle me gusta, de comentarla. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. En este canal se predica la palabra de Dios gratuitamente. Yo quisiera ver que Jesús hubiese predicado cobrando para ello y que Pablo aún hubiese cobrado para ello. Lo que Dios nos dio por gracia, demos por gracia, porque el Señor nos va a pedir cuenta de los negocios que hacemos con su evangelio. Te dejo con estas palabras. Dios te bendiga.